Línea Directa llega a sus hogares gracias al apoyo del Consejo del Condado de Montgomery en el estado de Maryland. Desde la ciudad capital, Línea Directa con Andrea Zarralde. Bienvenidos a Línea Directa, les saluda con el gusto de siempre Andrea Zarralde. Desde el inicio de la pandemia COVID-19, la comunidad latina ha sufrido el número más alto de hospitalizaciones por COVID en nuestra región y nuestras familias han sido afectadas de manera desproporcional en términos de enfermedades y pérdida de ingresos. Por eso, las madres de familia latinas no tenemos el lujo de bajar la guardia en contra de la pandemia que todavía ataca a nuestra comunidad con nuevas variantes del virus que son más contagiosas que nunca. Por eso, hoy en Línea Directa vamos a conversar con la doctora Ligia Peralta, directora ejecutiva de la organización comunitaria Casa Rubén, una de las organizaciones locales más destacadas por el apoyo que le han brindado a la comunidad en estos tiempos de crisis. Doctora, bienvenida como siempre, es un gusto tenerla con nosotros aquí en Línea Directa. Es un gusto estar con ustedes hoy y claro, es una gran oportunidad para hablar con nuestra gente directamente de cuáles son los cambios que estamos viendo con esta pandemia. Muchas restricciones se han levantado por parte de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y los gobiernos locales, pero el virus sigue entre nosotros, eso no lo podemos negar, y nos sigue golpeando como comunidad. Ya poca gente usa mascarilla y se cuida como antes. ¿Cuál es su mensaje a las madres de familia latinas, sobre todo, acerca de la mejor manera de proteger la salud de nuestras familias? Que es un virus que debemos entender el comportamiento de él, ¿no? Porque generalmente lo que tenemos son brotes y, claro, el nivel de mortalidad de las personas que llegan al hospital y mueren ha disminuido porque hemos sido exitosos en vacunar y también a mucha gente ya le ha dado el COVID-19 y por eso no tenemos una mortalidad tan alta. Pero sí, interesantemente, cuando hablamos de epidemiología, vemos que el Omicron causó estragos en la gente que no estaba vacunada. También causó estragos en aquellos de edades extremas. Por ejemplo, los niños muy pequeñitos fue el mayor pico de hospitalización que vimos en el país completo y también en aquellas personas de más edad que son los que tienden a tener consecuencias graves y a morir. Lo que significa es que los brotes seguirán ocurriendo con las nuevas variantes y sobre todo porque tenemos personas aún no vacunadas, pero el enfoque ahora va a ser un enfoque individual, o sea que nosotros somos lo que tenemos que tener ahora la responsabilidad de cuidarnos y cuidar a nuestra familia, de hacernos las pruebas, de si estamos enfermos aislarnos y también buscar las vacunas a tiempo. Doctora, y más claro no lo pudo haber dicho, la responsabilidad ahora más que nunca está en nuestras propias manos. Ya conocemos la importancia de ponernos la vacuna contra el COVID, pero muchas personas todavía no se han puesto su booster o su dosis de refuerzo. Por favor, explíquenos por qué es tan necesario que adultos, jóvenes y niños ahora se pongan el booster, especialmente la nueva dosis de refuerzo que ataca las variantes más contagiosas. Y también quiero que me explique sobre esta nueva vacuna. ¿Qué es lo que tenemos que saber al respecto? Bueno, primero vamos a descifrar, ¿no? Lo que para nosotros es muy complejo, pero en realidad es muy simple, que las vacunas funcionan porque nuestro propio cuerpo desarrolla las defensas, lo que nosotros le llamamos anticuerpos, pero lo desarrolla de una manera natural. O sea, le damos la vacuna, que es como un mensaje, y nuestro cuerpo hace este tipo de respuesta, que es lo que nos mantiene fuera del hospital y no nos deja estar graves, ¿no? Sin embargo, esto es una respuesta. La otra respuesta de las vacunas es lo que nosotros le llamamos las respuestas de las células de memoria. ¿Por qué? Porque recuerdan que ya no solamente podemos hacer de nuevo estas defensas, pero si otra vez tenemos, por ejemplo, otro Omicron, otra variante,
Estas células de memoria son las que se encargan de decirle al cuerpo, vamos a producir de nuevo y vamos a pelear de una manera que es mucho más larga, y por eso es que es importante ponerse este tipo de refuerzo, porque desde el principio se dijo, las primeras vacunas son importantes para esas defensas, ¿no? Esas defensas que duran 2, 6 meses, etcétera, pero los refuerzos son la importante para que estas células se especialicen de memoria y puedan recordar cuando estemos otra vez enfrente al virus, no importa qué variante sea, que podemos estar preparados y que aún nos dé la enfermedad, no nos lleva al hospital o a la muerte. Esta es la importancia del refuerzo. Por eso yo le digo a todo el mundo, no espere. ¿Para qué esperar? Si usted tiene la oportunidad, no solamente de tener esos anticuerpos, sino esas células de memoria que lo van a proteger por mucho más largo tiempo, póngasela ahora. Estamos conversando con la doctora Ligia Peralta de Casa Rubén. De aquí nos vamos a un reportaje especial de nuestra corresponsal Milagros Meléndez y al regresar de la pausa, más en Línea Directa. La emergencia de salud pública por el COVID-19 terminó en Estados Unidos, pero eso no significa el fin de la enfermedad, ni mucho menos de las secuelas duraderas del COVID que experimentan millones de personas en el país, y en mayor proporción las familias hispanas que sufren un gran impacto por el COVID prolongado. En Fairfax, Virginia, esta intérprete médica es testigo de ello. Hice la interpretación a un paciente peruano, como yo. Le dio el COVID en el año 2020. En rehabilitación pulmonar es donde le hice la interpretación, jalando su tanque de oxígeno. COVID prolongado que hasta el día de hoy él me dijo, yo no tengo vida. Ya no he podido regresar a trabajar. Y relativamente joven el paciente. Hay personas de 35 años. El COVID prolongado es una afección multisistemática que comprende síntomas a menudo graves que generalmente ocurren dentro de los 3 meses posteriores a la infección del COVID-19. La Organización Mundial de Salud, OMS, lo define como una enfermedad. Hasta 2023, al menos 65 millones de personas alrededor del mundo que sobrevivieron al COVID han padecido de un síntoma persistente, hasta 6 meses después de recuperarse del COVID, según la OMS. Estudios muestran que alrededor del 10 al 20% de las personas infectadas desarrollan la condición posterior al COVID-19, independientemente de la edad o la gravedad de los síntomas originales. En Estados Unidos, aproximadamente 1 de cada 5 personas experimentan síntomas persistentes o se les diagnostica una nueva afección médica 30 días después de tener COVID-19, según una investigación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Entre todos, la comunidad latina sufre un gran impacto con el COVID prolongado, dicen expertos. Estudios sugieren que son más afectados que otros grupos y en muchos casos no se diagnostican. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, las familias latinas no tienen el lujo de bajar la guardia en contra del COVID porque la comunidad hispana tiene las tasas más altas de COVID prolongado. Alrededor del 9% de los adultos hispanos reportan síntomas en comparación con el 7.5% de los adultos en general. Y de acuerdo a los expertos, cada vez que una persona contrae una nueva infección de COVID, aumenta la probabilidad de desarrollar el COVID prolongado. Las razones se están estudiando, pero se sabe que un gran porcentaje de los impactados no había recibido la vacuna contra el COVID-19 o no contaba con la dosis de refuerzo. El departamento de rehabilitación pulmonar, que antes solamente era en una parte del sótano del hospital de Fairfax, se ha extendido hasta el Instituto del Cáncer, porque los casos son horribles. Muchas personas hasta el día de hoy no han vuelto a ser las mismas. Sobreviven, gracias a Dios, pero no pueden continuar con su vida normal. Y hay muchas otras que han perdido un ser querido, solamente por no seguir las indicaciones y los consejos médicos.
Durante la pandemia, las investigaciones mostraron una tasa más alta de hospitalizaciones y muertes por COVID entre las personas de raza negra e hispanas que entre las personas blancas. Ahora, los investigadores dicen que los síntomas del COVID prolongado varían entre grupos raciales y étnicos, como lo señala un estudio de Weill Cornell Medicine en New York. Según el estudio, los pacientes de raza negra e hispanos tenían más probabilidades que los pacientes blancos de desarrollar una amplia gama de síntomas y afecciones duraderas después de un diagnóstico de COVID. Si bien los síntomas comunes del COVID prolongado pueden incluir dificultad para respirar, fatiga, disfunción cognitiva, ansiedad, coágulos en la sangre, también se ha informado sobre más de 200 síntomas diferentes que pueden tener un impacto en el funcionamiento diario. En el norte de Virginia, a esta doctora afiliada del Departamento de Salud le preocupa el impacto neurológico del COVID prolongado. La gente se preocupa muchas veces del long COVID por el problema pulmonar o cardíaco. No puedo respirar bien y ya cuando subo o bajo escaleras se me agita el corazón, porque es lo más evidente. El mayor problema que tenemos con long COVID es el cerebral, porque el long COVID, después de estar 1 o 2 años en el cuerpo, está produciendo los síntomas de Alzheimer. Entonces la gente va a empezar con estos problemas de incoherencias y bueno, como es gente mayor, van a decir, bueno, los viejitos se olvidan o los viejitos... No, el long COVID les ha causado esto y va a tener serios problemas que hasta este momento parecen irreversibles. Desde el principio de la pandemia, las familias latinas sufrieron de manera desproporcional el impacto económico. Muchas de ellas perdieron sus trabajos. Hoy, el COVID prolongado, que afecta a un gran número de hispanos, golpea con fuerza en las finanzas de muchos. Un estudio en Colorado publicado en febrero de 2022 por Brookings Institution ilustra los retos económicos que enfrentan las familias hispanas afectadas por las secuelas de la pandemia. Entre aquellos que experimentan personalmente el COVID prolongado o tienen hijos que están afectados, el 22% informa que ha perdido su trabajo específicamente como resultado de los síntomas prolongados. Un tercio, 33%, se han quedado sin su salario debido a la pérdida de empleo. Además, más de un tercio de las familias latinas, 36%, han agotado sus ahorros para pagar los costos de atención médica asociados con la larga duración del COVID. Esta especialista en infectología destaca la función de la vacuna para evitar las secuelas a largo plazo del COVID. La vacuna no se hizo con la intención de que la gente no se infecte, porque para llegar a eso tiene que haber una evolución completa del desarrollo de vacunas. Así como te puedes poner a pensar nada más comparando cosas con el VIH, todavía no tenemos una vacuna para VIH. ¿Te das cuenta? Hay tratamientos muy buenos, pero no hay una vacuna. Entonces, trabajar con virus en esa forma nos hubiera llevado mucho tiempo y había que parar de alguna forma la infección y la mortalidad de personas. Entonces, que esta es la mejor vacuna que se ha podido hacer en una forma más o menos corta y con eso se ha evitado la muerte de muchísimas personas. Con el paso de los años se seguirán evaluando las consecuencias y el impacto que nos ha dejado la pandemia del COVID-19. Mientras tanto, aprendemos a vivir con el virus. Milagros Meléndez, Línea Directa. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con la doctora Ligia Peralta de Casa Rubén sobre lo último del COVID-19. Desde el principio, usted, doctora, ha estado al frente batallando con la crisis de salud, educando y apoyando a nuestra comunidad. Los atiende como médico y tiene un sinnúmero de servicios de salud como jornadas de vacunación. A nivel personal, ¿qué es lo que ha visto que ha sido más difícil para los hispanos durante la pandemia, doctora? La disparidad de los servicios de salud ha sido lo más difícil de ver. Primero es que nos enfocamos en las personas que en realidad necesitaban la vacuna, pero no se hizo generalizado para aquellas personas, por ejemplo, que son
latinoamericanos que son inmigrantes o refugiados, etcétera, estas personas no fueron los primeros que se vacunaron. Entonces yo vi mucha disparidad, o sea, no hubo equidad en términos cómo distribuimos las vacunas. Nos dio un poquito de tiempo, quizás tomó tiempo llegar a donde teníamos que llegar, que era la distribución de las vacunas a nivel comunitario, y eso fue lo que nosotros hicimos como fundación, ¿no? Ir a la comunidad a dar el servicio, no solo el servicio de vacunación, sino también el enlace a los servicios de salud. ¿Por qué? Porque vacunación es importante, pero la segunda dosis es importante. Los refuerzos son importantes y esto fue lo que nosotros hicimos con Casa Rubén como fundación, es abrirle las puertas para que las personas pudieran tener sus vacunaciones y al mismo tiempo el enlace a los cuidados médicos que mucha de nuestra gente no lo tiene o lo tiene esporádicamente o de una manera fragmentada. Eso fue lo que llevamos y eso fue lo que aprendimos de la pandemia y por eso hemos creado ahora la unidad móvil para poder llegar a la comunidad a entregar servicios de atención primaria, que son los más importantes porque es prevenir que la persona se enferme. Esto es muy importante porque mi experiencia en la comunidad fue observar gente con la presión alta, con hernias, o sea, hernias que ya necesitaban cirugía, con tumores avanzados, con otras cosas, por ejemplo, enfermedad del hígado que ya necesitaban muchos servicios más complejos. Eso es lo que queremos prevenir. Y por eso esta pandemia nos abrió los ojos a nivel nacional de lo que estamos viviendo día a día, que mucha gente no tiene acceso a los servicios de una manera fácil y de una manera en su propio idioma y entendiendo su cultura, que así entendemos por qué a veces tienen que faltar a una cita porque tienen que trabajar y adaptar las horas para que ellos puedan recibir los servicios. Y felicidades, doctora, por lo que están haciendo en Casa Rubén. Esa clínica móvil definitivamente que ha sido un regalo para nuestra comunidad. Han podido llegar a cientos de personas a vacunarlos, a ofrecerles servicios de salud. ¿Qué otras cosas está haciendo Casa Rubén en específico para llegar a nuestra gente, para vacunar a más de los nuestros? Mira, estamos yendo a las comunidades más necesitadas. Estamos también haciendo las partes de los exámenes físicos para los niños regresar a la escuela, a la universidad o aquellos que ya trabajan a sus trabajos. Y recordarle a nuestra gente que a medida que vamos ingresando y tenemos más refugiados o personas que están buscando asilo y otras cosas, no todas las vacunas se ponen en nuestros países. Por ejemplo, la varicela es una de las enfermedades prevenibles que aquí podemos poner vacuna, pero en nuestros países es sumamente cara y no se da generalmente. Entonces tenemos brotes de varicela, por ejemplo, en nuestra clínica móvil lo hemos visto, brotes de sarampión, y es porque, recuerden, no todas las vacunas o no todas las dosis se ponen en nuestros países y lo importante es, ante la duda, que su niño esté vacunado o usted también esté vacunado si es joven, porque esto es lo que previene. Muchos de ellos preguntan, bueno, si pueden negociar vacunas, se le puede dar una aquí, otra allá. Lo que sabemos científicamente es que lo más que combinamos vacunas, sobre todo en la gente joven, la respuesta es mucho más fuerte y duradera. Por eso es que en pediatría ya se dan muchas de estas vacunas al mismo tiempo y se combinan también porque no solamente son eficientes, son seguras y esta respuesta es fuerte. Doctora, y una de las decisiones que toman nuestros padres de familia desafortunadamente las toman basadas en lo que ven en las redes sociales.
Los peligros de la desinformación hacen que tomen decisiones erradas que ponen en riesgo su salud y la salud de sus hijos. ¿Cuáles son los peligros de esta desinformación errada que vemos en redes sociales constantemente? Por ejemplo, en contra de la vacuna, y que es información errada muy peligrosa y está poniendo en riesgo la salud de miles de personas. Bueno, la desinformación es lo que yo le llamo la otra pandemia. Lo hemos estudiado, por ejemplo, personas como yo que ha regresado a la universidad a estudiar innovación en salud. Lo que hemos visto es como un sistema de salud de desinformación paralelo, ¿no? Es de que personas que no conocen la ciencia, personas que no tienen experiencia en esto, que no tienen experiencia no solamente en salud pública, ni siquiera en ver un paciente, son aquellos comunicadores a nivel de esas redes sociales que están desinformando a nuestra gente, sobre todo nuestra comunidad, una vez que uno tiene un nivel de ansiedad alto, porque esta pandemia es histórica y nunca tuvimos o conocimos en nuestra vida, ¿no?, algo similar. Esta desinformación se aumenta, es lo que nosotros le llamamos en tecnología el contagion, es contagioso, es como el COVID-19 Omicron, se propaga de una manera espectacular y como causa miedo, causa impacto, y ese impacto es muy difícil de cambiar. Es como nosotros, como yo le digo a los padres, si usted tiene un adolescente y el adolescente está en crisis y usted le habla mal y usted lo pone de castigo, aumentó la crisis 10 veces porque no va a escuchar absolutamente nada. Es lo mismo que nosotros hacemos como comunicadores de la salud. No soy quien para juzgarte si ves eso en línea, pero soy la persona que te puede dar información que sea válida científicamente con lo que conocemos y con lo que sea seguro. Esta es la diferencia de lo que yo le digo a mis pacientes. No importa que no te la pongas hoy, pero es importante que puedas hablar conmigo como doctora para darte exactamente no solo mi experiencia, pero lo que dice la ciencia y los millones de personas que ya se han vacunado para poder protegerte. Hay otro miedo latente, doctora Yesar, para la comunidad de migrantes específicamente. Tal vez muchas personas no quieren ponerse la vacuna porque sienten que le están dando información al gobierno, y es importante que aclarar, y quiero que lo escuchen por parte de una profesional como usted, que aquí no se necesita seguro médico y que eso no tiene ninguna relación con inmigración, ni que el poner la vacuna, el gobierno va a compartir su información al poner información y ponerse la vacuna o hacerse un examen médico. Es muy importante porque recuerden que en administraciones anteriores en el gobierno se ha dicho, ok, no va a pasar nada en términos de salud pública, y luego la gente tiene miedo. En este caso, lo que sí sabemos es que hay mucha gente, muchos profesionales, muchos científicos, muchas personas de salud pública y políticas de salud que abogaron para que se proteja las personas que son vulnerables en este país, porque esta data no debe ser y no se hará en términos de salud pública. Acuérdense que es una emergencia de salud pública, algo histórico, para que esta data no llegue a manos de otra agencia que no sea la agencia exactamente que debe protegernos, que es la Agencia de Salud Pública. Entonces se usa teléfono, por ejemplo, más que nada, y eso para poder identificar a la persona, porque muchos son los apellidos Rodríguez, muchos son los José, muchos son los Juana. Entonces tenemos que poder identificar quién se puso la vacuna, cómo se la puso, y poder recordarle cuál es la segunda dosis, ¿no? O cuál es el refuerzo, o ahora que viene esta vacuna bivalente, con la cual tenemos mucha esperanza para aplacar el COVID-19 de una vez por todas, es que poder encontrarlo o poder mandarle ese mensaje. Esa es la única diferencia. Doctora Peralta, como siempre, es un gusto hablar con usted, aprender tanto, informarnos y despejar tantas dudas. Es importante resaltar nuevamente que el COVID sigue entre nosotros, que es una pandemia que no se ha ido del todo, que está la vacuna y que es la manera
más fuerte que tenemos para protegernos y es el arma más poderosa que tenemos para proteger a nuestra familia. Gracias por haber estado con nosotros en Línea Directa y esperamos reconectarnos próximamente. Gracias a ti, Andrea. Pausa y volvemos en breve. Desde el principio de la pandemia, los trabajadores latinos han sido verdaderos héroes. En los peores días de la crisis, se armaron de coraje y enfrentaron los riesgos del COVID en los hospitales, las farmacias, supermercados, construcciones y otras instituciones críticas para toda la sociedad. Por eso, hoy nuestros seres queridos no deben bajar la guardia en contra de la pandemia. La mayoría de los trabajadores latinos están vacunados contra el COVID, pero menos del 25% se han puesto la última dosis de refuerzo y están vulnerables a nuevas infecciones, a hospitalizaciones costosas y a pérdidas de ingreso. El virus del COVID sigue mutando y es más contagioso que nunca. Protege tu salud y la de toda tu familia. Ponte la dosis de refuerzo. Mi mamá es mi héroe. Ella trabaja muy duro para cuidarnos y protegernos. Por eso, mi mamá se aseguró que nos pusieran la vacuna contra el COVID. Hasta mi papá, que escuchaba información equivocada en sus redes sociales, se vacunó. La mayoría de las personas hospitalizadas por COVID no están vacunadas o no se han puesto su booster. Pero gracias a mi mamá, nuestra familia está segura y protegida. Vacúnate por ti y por ellos. Muchas gracias a la doctora Ligia Peralta por habernos acompañado en Línea Directa y a todos ustedes también en casa. Gracias por su sintonía. Les recordamos que es sumamente importante no bajar la guardia ante el COVID. Es una enfermedad que sigue entre nosotros y sus variantes son sumamente poderosas. Por eso este programa fue dedicado a eso, a dar información veraz sobre lo que sigue con el COVID-19 y la importancia de vacunarnos, no solamente la primera vacuna, sino también las vacunas de refuerzo. Nosotras, las madres de familia, ejes de hogar, tenemos una responsabilidad muy grande para proteger nuestra salud y la salud de nuestros hijos y todos en casa. Estuvo con ustedes Andrea Serralde, gracias por habernos acompañado en Línea Directa. Hasta la próxima.